Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Latinos TV. Como siempre, me complace acompañarles hoy para hablar de varios temas que siguen siendo actualidad, como la regularización extraordinaria, como la migración y desde luego también el país protagonista, Colombia, porque hay elecciones presidenciales y muchos colombianos en el exterior tendrán la posibilidad de votar a partir del 25 de mayo al 31 de mayo y efectivamente en Colombia el 31 de mayo. Elegir presidente y vicepresidente de la República de Colombia. Pero hay temas de actualidad que tratar y hoy en especial tenemos dos grandes invitados en la política, uno en la política colombiana y otro muy reconocido también en la política de España. Quiero saludar de manera especial a un representante a la Cámara colombiano que visita España, Valencia. Y desde luego le damos la bienvenida. Tiene un aspecto cívico-social, ha venido haciendo un gran trabajo precisamente en Colombia. Representante a la Cámara, hace parte también de la Comisión Séptima en temas importantes como salud y seguridad social. Y adicional, pues fue conocido por lo que fue en el 2020. El 2021, estallido social y pues de alguna manera denunció lo que venía haciendo la fuerza pública contra las personas que protestaban. Y este congresista, además, este parlamentario, pues de alguna manera es muy cercano al gobierno actual de Colombia, Gustavo Petro. Les estoy hablando del representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Colombia. Él es Alfredo Mondragón, quien le damos la bienvenida hasta ahora a Latinos. Bueno, muchas gracias. Primera vez que vengo a Europa, primera vez que estoy en estas tierras en donde sé que hay muchos colombianos y colombianas que llevan unos más, otros menos tiempo, pero que todos están buscando de una otra manera un entorno, digamos, de dignidad y que no olvidan Colombia. Así que vengo a tratar de hablar de nuestro gobierno por primera vez en 200 años republicanos, nuestro primer gobierno progresista de Gustavo Petro. Efectivamente estaremos hablando de esta agenda, ese propósito, ese objetivo de esa visita aquí en España, por supuesto esa visión de Colombia y cómo se vive la democracia en estos momentos a las puertas de unas elecciones presidenciales. Y de otro lado, quiero saludar de manera especial también a, históricamente, del Partido Socialista en España. También ha tenido todo un trabajo político, fue diputado en las Cortes Valencianas, fue concejal, también eurodiputado en diferentes momentos del Parlamento Europeo y además con un impacto también de un trabajo que desarrolló, hablamos de los años 70, en su momento con el gobierno Salvador Allende en el Ministerio de Agricultura y a su vez defensor de los derechos humanos y las corporaciones y la Corporación Mediterránea. Él es Vicente Garcés, quien le damos la bienvenida a esta hora en Latinos TV. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Nos complace tener esas dos visiones, la visión de Europa y la visión de Colombia. Inmediatamente hablo con el representante de la Cámara porque hace una visita a esta hora en España con una agenda bien organizada y también con un propósito de dirigirse a los colombianos, no solamente a los que nos ven hasta ahora en el país, sino también esos colombianos en el exterior. Bueno, así es. Esta es una invitación que nos hacen colombianos y colombianas en el exterior que han mantenido las banderas de un pensamiento, si se quiere, libertario, un pensamiento realmente, digamos, que nos pueda a nosotros permitir que a pesar de la diáspora colombiana y latinoamericana tan grande que hay, pero que nos permita a nosotros seguir o profundizar incluso a pesar de la distancia nuestras identidades. Yo creo que eso en buena medida es lo que está haciendo hoy el presidente Petro, es cómo nos valoramos nuestra condición de colombianos, de latinoamericanos, de que no somos una plaga como lo quiere hacer ver la ultraderecha en distintas partes del mundo, que quiere ver a los migrantes como una plaga cuando por el contrario han sido los migrantes y las migrantes una fuerza no solamente laboral, sino una capacidad, digamos, de reflexión y de hacer incluso contribuir económicamente y culturalmente a las naciones donde llegan. Así que yo creo que es un referente muy importante de lo que ha venido planteando el presidente Petro, en el cual estoy de acuerdo, y es cómo nos vemos como humanidad. Creo que hoy no podemos pensar en que se salve un solo pueblo en una sola nación, sino que estamos dependiendo, digamos, definitivamente dependemos de la relación
digamos, respetuosa entre los distintos pueblos y de humanidad. Hoy vemos cómo hay amenazas de estos neofascismos en donde están dispuestos a tirar bombas en cualquier parte del mundo y en colocar o poner gobiernos que les sean, digamos, de bolsillo. Y casi siempre no es porque quieran profundizar la democracia, sino porque están interesados básicamente en controlar los negocios y casi siempre los recursos estratégicos de estas naciones. Así que yo sí creo que es un momento muy poderoso para hablar con toda la altivez, con la cara en alto, de que somos latinoamericanos y que estamos en otras regiones, en otras naciones, y que podamos relacionarnos y estar y convivir no solamente desde el respeto, sino de la contribución que también le podemos hacer. Así que yo reivindico mucho tantos colombianos en esta región. Me dicen que aquí es un barrio de muchos migrantes y De particularmente muchos colombianos, también. efectivamente. Ese trabajo, tanto en Colombia como en España, ¿cree que desde la Cámara de Representantes, desde el Congreso, falta mucho por trabajar esa integración de los colombianos, no solamente allí, sino en el exterior, hablando ya de la migración? Yo creo que siempre habrá falta algo, ¿ya? Yo no he tenido como un perfil de responsabilidad de las relaciones internacionales ni del tema de la migración, pero recibo muchos mensajes en mis redes sociales de personas que viven en muchas partes del mundo fuera de Colombia, y creo que en buena medida porque aunque las personas que emigran buscan un mejor futuro y casi siempre económico en otras naciones, pero creo que se puede profundizar la sensibilidad por su propio país, porque le vaya bien a su país. Y yo eso es lo que veo en muchos colombianos y colombianas, pueden estar en España, en Estados Unidos, en muchas otras partes, y que les está preocupando el país. Y entonces yo creo que estoy contribuyendo a eso. Yo he sido ponente de 3 de las principales reformas propuestas por el presidente Petro, que hace parte de un desafío general, y es que no podemos pensar en civilización y en justicia social si no logramos enfrentar el neoliberalismo que ha pretendido convertir a todo y todas nuestras relaciones humanas en una mercancía que básicamente se comercia sobre la base de la mal llamada mano invisible del mercado, y lo que ha dejado en Colombia, por lo menos hoy, es casi 3 millones de colombianos, adultos mayores en edad de pensión, pero que no se van a pensionar por el actual régimen pensional, y que nosotros hemos buscado reformarlos para que haya una posibilidad real, que no se sigan con los recursos y los impuestos de la gente, tratando de subsidiar las pensiones de magistrados, de excongresistas, de gente privilegiada. Yo he sido también coordinador ponente de la reforma a la salud, y hoy en Colombia seguimos padeciendo un sistema neoliberal de salud que básicamente hace negocio con la muerte, con la enfermedad y la muerte. ¿Y por qué? Porque cuando las personas no se logra, aquí le llaman sanidad, ¿no? Aquí le llaman sistema sanitario. Así es. En Colombia el sistema de salud. Si a la población no hay una atención primaria en salud, y es tratar de prevenir la enfermedad y promocionar la salud, no solamente de hábitos saludables de alimentación, sino de atención oportuna y resolutiva en el primer nivel, le llamamos en Colombia, entonces llevan a la gente a la enfermedad. Y cuando la llevan a la enfermedad, pues tratar la enfermedad es más caro. Y como siempre se acostumbran a hacer negocio con la enfermedad, entonces dejan morir personas porque no tienen más plata para que les den por los enfermos. Entonces es un sistema realmente macabro, ¿ya? Que se basa sobre la muerte. Eso es lo que ha sucedido en Colombia durante años. Y lo otro, que también fui ponente, aquí en España también anda María Fernanda Carrascal, que fue la coordinadora ponente. Yo fui ponente de la reforma laboral, y pues me da mucha alegría de que nosotros estamos tumbando un mito que creó Álvaro Uribe Vélez durante años, y era que quitándole los derechos laborales al pueblo trabajador, entonces estimulaba la creación de empresas porque volvía el factor trabajo más barato, y entonces hacía más posible que las empresas pelecharan según ellos. Y eso, si la gente no está atenta, se comerán ese cuento. Pero lo que ha demostrado Petro es que recuperamos derechos laborales, horas con recargo nocturno, porcentajes adicionales cuando hay trabajo dominical y festivo, cuando son descansos obligatorios, recuperamos derechos laborales para la juventud trabajadora del país, y el país no está aumentando ni la inflación ni el desempleo. Antes tenemos los índices más bajos de desempleo de las últimas 2 décadas. Entonces yo creo que ese trabajo que he hecho, pues yo creo que lo valora muy bien pues todos los colombianos y las colombianas que están en España, en toda Europa, en Estados Unidos, porque sienten que es recuperación de derechos para sus propios connacionales allá en Colombia. Entonces
les vengo a decir eso, pues me siento orgulloso de ser parte del pacto histórico y de este gobierno del presidente Petro. Parte de ese proceso de contextualizar a los colombianos que están en el exterior. Bueno, estaremos hablando a detalle de esa agenda, eso en contados minutos, porque quiero preguntarle a Vicente Garcés, porque lleva toda una experiencia en el tema político, pero también en ese trabajo social y en ese tema de derechos humanos, ver la evolución de la migración en el tiempo de esa política, estamos hablando desde sus inicios hasta ahora. ¿Ha servido? ¿Cuáles han sido sus principales errores de algunos gobernantes y qué falta por hacer por la población migrante que sigue en aumento? Y eso hablando del número representativo también de colombianos aquí en Valencia, en las principales ciudades. El fenómeno migratorio es un fenómeno histórico. El mundo que conocemos está construido a través de muchos fenómenos, uno de ellos el de la migración. El hombre es un ser que en libertad camina cruzando fronteras, a veces políticas, que no tienen nada que ver con la realidad social de los pueblos. En el siglo XXI en el que estamos ya, lo novedoso es que ese fenómeno de la migración, de las migraciones, crece en función de que ha crecido la población en todos los países y crece en función de que las desigualdades entre los países continúan existiendo y creciendo. Y esas desigualdades económicas y sociales hacen que una parte de las poblaciones de lo que llamamos sur global se ve obligada a salir de su país en busca de mejores condiciones de vida, inclusive a veces condiciones para garantizar su vida. El cambio climático, las guerras, son fenómenos actuales que están impeliendo a una gran parte de los flujos migratorios. Inicialmente eran del campo a la ciudad y poco a poco de la ciudad hacia el norte, con esa visión idílica de que en el norte se puede vivir mejor. Desgraciadamente, las políticas dirigidas a las migraciones en la Unión Europea, o en el caso de España también, pues no siempre han sido las mejores. Han sido a veces políticas pensadas para frenar esos flujos migratorios, bloquear la capacidad de acceso a nuestras sociedades y creando una desigualdad de origen entre lo que se llama aquí los nacionales y los emigrantes. Cuando en estos momentos, repito, del siglo XXI, esa diferencia existe desde el punto de vista jurídico, pero no puede existir desde el punto de vista de la humanidad. En España en particular, si hablamos de España o del país valenciano, los flujos migratorios han sido desde España hacia América Latina durante todo el siglo XX. Los primeros que emigraron, es verdad. El siglo XIX, siglo XX, ha habido flujos migratorios inmensos, millones de españoles que se trasladaron a América Latina. En todos los países de América Latina, en todos, hay población de origen español. Y a finales del siglo XX y el siglo XXI, los flujos se han revertido y son los latinoamericanos los que están llegando a España masivamente. Y España no debería poner dificultad a esos flujos, sino al contrario, ayudar a la integración, ayudar al acceso al trabajo, ayudar al acceso a los servicios sociales para incluir y no excluir esa población migrante. ¿Y cuál sería ese impacto de ser planteado así como lo mencioné, es decir, de que se permita ese flujo de manera más igualitaria? ¿Cuál sería ese impacto no solamente para España, para Europa? En España hay casi entre el 20 y el 25% de la población española actual es de origen, procede de la inmigración. Entre el 20 y el 25% de la población actual. Son pues casi 10 millones de personas que están viviendo
en España que proceden de esos flujos migratorios, ¿no? Entre los cuales hay más de 1 millón del norte de África, básicamente de Marruecos, pero hay más de 1 millón, seguro, que eso proceden de América Latina, más de 1 millón. Entre ellos, centenares de miles de colombianos. También del África subsahariana, del Sahel, hay una población inmigrante importante en España. Esa población, muchos son españoles, otros están a la espera de la documentación para tener todos sus derechos, pero todos aportan a la sociedad española su trabajo, su historia, su cultura, sus conocimientos y su forma de ver el mundo. Por lo tanto, el gobierno de España, el actual, los anteriores y los futuros, lo que tienen que preocuparse es de ver ese fenómeno migratorio como algo positivo y no como algo negativo. Aquí, desgraciadamente, hay un partido que se llama Vox, que está propugnando el principio, la idea de preferencia nacional, que es una forma de racismo. Preferencia nacional significa no todos los españoles somos primeros y todo lo que ha venido de fuera de España es secundario, es mercancía, es mano de obra barata, es algo necesario. Por ejemplo, hay sectores productivos españoles como la agricultura, la construcción, la hostelería, los servicios de atención, que en estos momentos estarían absolutamente improductivos si no fuera por la población migrante. Por lo tanto, por razones humanitarias, por razones de inclusión social, por razones también económicas, es importantísimo que se abran los mecanismos de integración de esa población migrante, en el caso de España y también en Europa. Representante, aquí hago ese paréntesis porque acaba de mencionar un número representativo de migrantes y esos temas que ponen en contexto de acuerdo a ese trabajo que se viene adelantando en Colombia, que decirle a los colombianos que viven en el exterior y que piensan, este nuevo gobierno que llegue, ¿cómo tendrá en cuenta a los colombianos en el exterior en estas políticas públicas de acuerdo a esa cantidad que está llegando de colombianos? Porque estamos hablando de que hoy durante esos días va a tener una agenda interesante con esos encuentros de diáspora y poder contextualizar a los colombianos de lo que se está trabajando allá. ¿Cómo decirles si realmente van a ser tenidos en cuenta muchas de esas propuestas a los que están en el exterior? Bueno, digamos que antes de contestar de manera puntual, a mí sí me motiva mucho un poco la intervención que hace Vincent, porque creo que hacer reflexión sobre nuestras culturas, nuestras historias individuales y colectivas, no es sobre la base del prejuicio como equivocadamente y de manera calculada lo hace la ultraderecha para justificar que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera y quinta categoría, en la cual los migrantes estarán seguramente en los últimos lugares. Y hay que cuidarse mucho para que nuestros propios migrantes no terminen capturados por ese pensamiento de creerse inferiores o creer de que su forma, su lugar en estas naciones son la de básicamente una población dedicada a un tipo de actividades y ocupaciones que así que hay que agradecer por esa situación. Y lo digo un poco en el sentido en que no es una cuestión de resentimiento, pero decir, pues, cuando migraron españoles hacia las Indias, no fue para volverse esclavos ni sirvientes de las comunidades o las jerarquías indígenas. Fue para ir a sustraer riquezas y que incluso, recuerden ustedes, todas las descompensaciones que hubo, incluso inflacionarias en España en comparación de otras naciones europeas, por la sustracción del oro de Latinoamérica, particularmente el colombiano, y cómo tuvo eso unos efectos en materia inflacionarias en esas épocas. Pero lo otro que quiero decir es que sigue sucediendo. Nuestros migrantes, es decir, nuestros latinoamericanos, nuestros colombianos, vienen aquí a buscarse un lugar en los países llamados del primer mundo para tratar de que su trabajo y sus habilidades, que en Colombia son pagas de manera precaria,
pues aquí tengan una compensación un poco mayor, pero aquí también siguen siendo muy menores frente a la generalidad de los que algunos conciben como sociedades o personas de primer nivel. Pero usted va a Colombia y usted encuentra que allá no hay españoles que se vayan a ocupar en Colombia como albañiles, como trabajadores de oficios varios, sino que van a dominar empresas de servicios públicos, por ejemplo. Entonces terminan controlando. En la región que yo estoy, son los que controlan por lo menos una de las principales generadoras de energía en el Valle del Cauca. Y yo digo, pues muy bien, porque nos interesa que haya inversión. Nosotros estamos porque también puede dar la posibilidad de inversiones extranjeras o nacionales, pero lo que quiero decir es que estos análisis no se hacen sobre el resentimiento. Esos resentidos izquierdosos, no. Es sobre entender que el mundo se ha erigido sobre la base casi que de algunas élites, porque tampoco son todos los pueblos. Todos los españoles no son dueños de propiedades o empresas estratégicas en Colombia, en Latinoamérica. Son algunas familias, ¿ya? Y que es muy complicado que esas familias poderosas de España que tienen negocios multimillonarios en Latinoamérica terminen siendo a veces los financiadores de los partidos en Europa, que terminan casi que impidiendo de que haya una política de respeto y de dignidad para los migrantes que vienen a este país a seguirles trayendo riqueza a través de sus capacidades ocupacionales. Por lo tanto, lo que yo quiero plantear con esto es que lo que también estamos buscando en Latinoamérica y en Colombia, mi función es, sin ninguna duda, tratar de legislar en favor de los sectores populares mayoritarios, clases medias y sectores populares, porque en buena medida por la precarización del empleo en Colombia, porque no tenemos un sistema de seguridad social robusto que le permita a la gente sostenerse, es por lo tanto que la gente termina casi que destruyendo sus unidades familiares, cediendo la posibilidad de su cercanía con sus familiares, con sus hijos, para tratar de hacerse a unos euros o unos dólares en otra nación para poder darle cierta calidad de vida, que no hay no porque no hayan los recursos en Latinoamérica, porque son demasiado capacidades económicas y de riqueza. Lo que pasa es que también están dominadas por unas élites criollas que se acostumbraron a una lógica colonial, y es creer de que su riqueza depende de la pobreza de las mayorías. Entonces, creo que por eso no podemos estarnos viendo a través de esas fronteras, sino que y analizar el ejercicio, no desde el resentimiento, pero tampoco desde la ilusión de creer que cuando señalamos claramente cuáles son los referentes de la dominación cultural, económica y de la degradación social, entonces somos unos resentidos. No, yo creo que hay que decirlo directamente. En estos días hay una discusión, por lo menos en Colombia, para que sepan, que tienen el grito en el cielo diciendo que el presidente Gustavo Petro quiere expropiar los fondos generados de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras para pensiones. Y según ellos, los quiere supuestamente dilapidar porque están pidiéndole a los fondos privados de pensiones, que han engrosado fortunas inmensas durante décadas amasando las cotizaciones. Petro está diciendo, traigan otra vez esos recursos y móntenlo en el fondo público, que es el donde van a quedar la gente. Y entonces, cuando vamos a ver, la gente en Colombia se está pasando del fondo privado, que es de propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo colombiano, que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene una AFP, un fondo privado de pensiones, y la gente ya entiende que es mejor ir al público. Entonces se han trasladado en los últimos meses como 65.000, y resulta que los fallos de entidades, instituciones del Estado dicen que no. Entonces le permiten que se pasen al fondo público para que con los impuestos de la gente le tengan que cubrir la pensión, pero las cotizaciones que tenían ellos no se las dejan pasar al público, que es el que va a asumir. Finalmente las instituciones básicamente dominadas por los intereses de los grandes capitales, y es posible que muchos de esos billones de pesos, es decir, miles de millones de euros, seguramente están en países como España, europeos o estadounidenses, amasando grandes riquezas en la especulación financiera, mientras que allá le quieren desfinanciar los derechos básicos de la población. Entonces, bueno, se vuelve esto como un galimatías, pero hay que entenderlo, pues porque son debates estratégicos del gran capital. Y debates que hay que mencionar tanto en el país y contextualizar a los colombianos que están en el exterior. Así. Y que sepan de ciudad, que sepan de país y de lo que está pasando actualmente. Vicente Garcés hacía un análisis sobre ese proceso de la migración, el impacto que puede esto generar, de acuerdo a
a esos errores y aciertos de algunos gobiernos. ¿Cómo califica este proceso de regularización extraordinaria, teniendo en cuenta los tiempos y todo el trabajo que hay que hacer también con las asociaciones y las entidades colaboradoras? Sí, estamos ante un hecho que en sí es positivo. Eh, la estimación es que se pueden regularizar unos 500, 600 mil personas que ahora están en la economía sumergida, están de manera irregular y pueden pasar después del proceso a gozar de todo lo que significa el reconocimiento de ellos como persona. Es un proceso que no es la primera vez que se hace, el anterior se hizo en el año 2005. Hace 20 años. Hace 20 años se hizo el primer proceso de regularización, era el gobierno de Zapatero, el presidente Zapatero, y allí hubo una enorme polémica con la derecha, porque la derecha española ya acusaba entonces al gobierno socialista de la época de estar atrayendo a los migrantes que iban a invadir España, iban a transformar España de manera negativa. Ese mismo debate está viviéndose ahora, 20 años después. El análisis que el compañero Alfredo hacía de lo que han sido los procesos de explotación de las oligarquías en el ámbito internacional y en cada país es un análisis correcto. El debate sobre pensiones públicas, pensiones privadas, ha estado abierto en España y sigue estando abierto. Todo el sector financiero y gran poder oligárquico económico tiende a privatizar las pensiones, igual que tiende a privatizar la sanidad, a privatizar la educación, en la medida que consideran todo eso mercancía, negocio. Y ese es un debate político y social que está abierto en España y en toda Europa, y en estos momentos en todo el mundo, porque las ideas circulan ya a la velocidad de Internet. Lo que puedo decir que, por ejemplo, hemos tenido en estas últimas semanas un ejemplo muy claro de lo que no hay que hacer y se ha hecho, que es el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, que ha sido una clarísima provocación, con mentiras históricas y con una voluntad de crear un conflicto que no se va a crear entre el gobierno de México y el gobierno de España. El gobierno de España actual, yo creo que está haciendo un esfuerzo, en estos momentos hablo, no hablo de otras épocas, hablo de estos momentos, de aproximación y de querer entender mejor a realidades como la de México, la de Colombia, la de Brasil. El encuentro que hubo en Barcelona hace unas semanas con los presidentes de México, Colombia, Brasil y Uruguay, con Pedro Sánchez, fue un encuentro muy importante. Es la primera vez que se hacía un encuentro de esas fuerzas progresistas en España, y que señala un camino que hay que profundizar. Yo confío mucho en que en las elecciones en Colombia a finales de mayo pueda renovarse el gobierno de progreso, de pacto histórico en Colombia, y que el sucesor de Petro pueda continuar la obra de Petro. También espero eso. Confío mucho en eso, porque eso significaría que esa voluntad política de aproximación entre el gobierno de España y el gobierno de Colombia, con valores y principios cada vez más parecidos, se siga profundizando, y que el combate contra la explotación, la dominación, contra esa visión de que las personas, sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes, sean mayores, son pura mercancía económica, no prevalezca. Y ese es el combate en el que creo que estamos empeñados en estos momentos y hasta el futuro.
Acaba de mencionar esa idea de nuevo gobierno para Colombia. Hablemos de esa agenda, representante, porque es un impacto el hecho de poderse relacionar con colombianos en el exterior, debatir estos temas que se vienen tratando en el país. Ese encuentro, ¿qué espera de ese encuentro aquí en España, no solamente aquí en Valencia, sino también en Madrid? Bueno, en lo personal quiero decir que me he sentido en el día y medio que llevo en España, me he sentido supremamente acogido, con mucho afecto. Yo creo que tal vez las distancias hace que emerja, y yo quisiera creer eso, que emerja sobre todo la solidaridad y el afecto entre los connacionales y entre los latinoamericanos, y no que la burda competencia que siempre nos quieren vender como el rasgo identitario y de relacionamiento. En ese sentido, yo lo que planteo es que si volvemos a la línea de lo que estaba planteando acá, ¿por qué la gente sale de Colombia para España, para Europa, para Estados Unidos? Pues no lo ha hecho solamente ahora con el gobierno del presidente Petro, lo ha hecho es porque en Colombia y en Latinoamérica se ha incubado todo un sistema de injusticia social que le hace padecer a la población la negación de los más básicos derechos, como seres humanos. Un ser humano que no tiene garantizado el acceso a un sistema de salud para que no se enferme, o si se enferma, para que no se muera, ¿ya? Pues estamos en toda la duda si de verdad estamos avanzando en un proceso civilizatorio. Una sociedad que no tiene acceso a los servicios básicos de electricidad, ¿cierto? O del agua, y se convierte es que quien lo pueda acceder, dependiendo de la capacidad que tenga en el bolsillo, pues tiene que entender que eso pasa no porque sea normal, pasa es porque volvieron normal de que en necesidades básicas o dimensiones básicas de los seres humanos se convirtieron en una mercancía, y que entonces es normal que uno se enriquezcan y concentren grandes fortunas y que dominan incluso además presupuestos públicos, porque además no ni siquiera capitalistas, son parásitos del Estado. Terminan es apropiando de recursos de los estados para amasar fortunas. Si todavía estuviéramos por allá en épocas medievales, ¿ya? Y entonces han sido también formas de parasitar del Estado. Y entonces les quiero plantear eso para decir que eso es un poco lo que estamos enfrentando con el gobierno del presidente Petro, que queremos darle continuidad con Iván Cepeda, es enfrentar claramente y con decisión a la visión neoliberal, ya una visión neoliberal en la cual estos se dan disque de libertarios diciendo que el Estado es paquidérmico, corrupto y que por eso hay que achicarlo, y algunos creen que eso es muy revolucionario y es puro cuento, porque lo achican es básicamente para que lo controlen casi siempre corporaciones económicas o familias, oligarquías, ¿ya? Y básicamente le niegan la posibilidad de que ese aparato del Estado termine siendo descontrolado por la sociedad, y si es controlado por la sociedad tiene que servirle a la sociedad, y le tiene que servir para que cubra o garantice elementos fundamentales para que efectivamente puedan considerarse como un ser humano. Entonces, en Colombia están pasando cosas muy interesantes que incluso todos los medios de comunicación comercial lo tergiversan. Pero, por ejemplo, en el gobierno anterior a Petro, en la época de Duque, que se dicen que son los defensores de la patria y que son los defensores de las fuerzas militares, pues viven azuzando la guerra y llevaban a los jóvenes infantes de marina y soldados que iban a prestar servicio a irse a hacerse matar por 300.000 pesos, que en euros son menos de 80 euros. Hoy con el presidente Petro está dignificando, está avanzando a que puedan acceder a un salario vital, que son alrededor de 1.750.000, que eso serían más de 350 euros, creería yo, ya mucho más. Y entonces, claro, no es solamente el monto, que es concretamente muy diferente, ¿cierto?, al de la época de Duque de la ultraderecha, ¿cierto?, frente al del gobierno de Petro. Es la discusión de la dignidad, porque son personas que están asumiendo el riesgo de su vida frente a la protección del país, y que se les diera una bicoca. Pero lo otro, estamos hoy logrando que más de 900.000 jóvenes puedan ir a la educación universitaria gratuita, que antes básicamente no era posible, y sometían a los jóvenes y a sus familias a que se endeudaran con créditos educativos que después los dejaba empeñados durante décadas cuando fueran a laborar. Hoy logramos que jóvenes como
bueno, digo jóvenes, no como yo porque ya no estoy tan joven, digo jóvenes que al igual que yo antes fui aprendiz del SENA, que es una institución de formación profesional, aquí no sé cómo le llaman la figura en Igual, español, ¿ya? Pues le quitaron todos sus derechos laborales porque están formando como mano de obra calificada. Y lo estaban haciendo para que fueran a trabajar por menos del salario mínimo. Pues con Petro y una reforma laboral le estamos recuperando los derechos de más de 400.000. Están formalizando más de 1 millón de hectáreas de tierras para campesinos y porque lo que había en los gobiernos anteriores básicamente era la masacre, el despojo, el desplazamiento de los campesinos. Entonces hoy estamos logrando en Colombia pasos y cuando yo doy esa lista de mercado, pues realmente eso es todavía muy poco frente a todo lo que nosotros tenemos que recuperar en materia de justicia social, pero se vuelve muy grande frente a todas las décadas de despojo que han tenido. Entonces yo quiero decirle a todos los colombianos y colombianas aquí en España, y si nos ven en otras partes, no solamente invitarlos a que a partir del 25 de mayo se abren las elecciones para que ustedes puedan ir a los consulados, tengo entendido, donde pueden votar del 25 al 31 de mayo, sino que además los invitaría a que se multipliquen con sus familiares en Colombia directamente. Hablen con sus familiares en Colombia, no solamente ustedes hagan el esfuerzo por ir aquí donde puedan hacer lo que es bastante difícil, pero hablen con sus familiares y amigos en Colombia para que les planteen que aquí, si el pueblo decide echar para atrás, es posible que echamos para atrás décadas, pero también podemos ser el poder profundo en las urnas para ratificar que hay que no solamente darle continuidad a lo de Petro, sino corregir lo que haya que corregir y profundizar lo que haya que profundizar. Y eso es votando por ahí aquí, que fue Iván Cepeda. Con Alfredo Mondragón, representante de la Cámara por el Valle de Cauca en Colombia. Hemos estado hablando entonces de justicia social, del sistema de salud, la reforma laboral y muchos otros temas más que por supuesto darán para debate y programas. Y con Vicente Garcés con relación a toda esa evolución de la migración y desde luego también ese calificativo y el impacto que tiene la regularización extraordinaria. Ese mensaje, Vicente, para cerrar y por supuesto este espacio abierto para seguir debatiendo más adelante todo este proceso, lo que significa para España, lo que significa para colombianos y muchos latinoamericanos que están en este proceso. Y estén en mejores condiciones legales para poder siendo considerados personas humanas con plenos derechos. El sistema sanitario, el sistema de educación, el sistema de pensiones, la seguridad social, todo eso tiene que alcanzar a toda la población que está viviendo y trabajando en España. No se puede excluir por razón de origen a ninguna persona. Ese proceso de regularización significa ese intento de dignificar a las personas humanas y ojalá después de este proceso pueda haber otros más que continúen en la misma línea y que favorezcan las relaciones internacionales con los pueblos del mundo en situación de igualdad. Es decir, que hay en estos momentos dos cuestiones de enorme gravedad que nos afectan a todos. Uno es el cambio climático y otro es los tambores de guerra. En ambos casos, si prosperan las ideas de los prejuicios racistas, de los prejuicios en el sentido de quién tiene el poder, quién tiene la fuerza frente a la humanidad, en ambos casos significa que vamos hacia el cataclismo, hacia situaciones graves para el conjunto de los hombres, de las personas que viven en el planeta. Y las dos situaciones de extrema gravedad, cambio climático y lucha contra la guerra, requieren que los recursos económicos que se destinan para armamento, que se destinan para militarización, que se destinan para guerra, sean destinados para la educación, la sanidad, los servicios públicos, la atención sanitaria. Y eso es algo que nos compete, nos obliga a todos
a mantener esas políticas de combate real frente a la voluntad de los poderosos económicos que ven también negocio en la guerra y en que el cambio climático avance, porque para ellos también es negocio. Vicente, ha sido un placer y un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy, escuchar su conocimiento, su experiencia y su punto de vista con relación a todos estos temas que son tan de actualidad en España con la migración. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y al representante a la Cámara, por supuesto, ese mensaje de esa agenda, ese objetivo al que lo trae a España a compartir con los colombianos en el exterior y por supuesto esa visión del nuevo gobierno que espera se llegue y haga ese cambio o continúe ese cambio en el país, en Colombia. Básicamente decirle a todos los colombianos y colombianas en todas partes del mundo y particularmente en España que no crean que la justicia social es una quimera, que no crean que lo que estamos buscando es un José Arcadio buscando oro con imanes, como lo decía García Márquez. Nosotros realmente, la justicia social no es una quimera, no es una ilusión, sino que una posibilidad real que estamos viendo que se puede con el gobierno del presidente Petro y que es posible un gobierno como el del presidente Petro porque el pueblo ha abierto los ojos y ha decidido que disputa el poder político. Así que no renunciemos al poder político y demos otra demostración de que el pueblo colombiano está decidido a no volver al pasado de las masacres, de la barbarie, de la injusticia social, de la xenofobia, del racismo, que la única manera es sostener esta propuesta, yendo a votar masivamente el próximo 31 de mayo en Colombia masivamente y en el exterior desde el 25 de mayo, una semana votando hasta el 31. Así que dependemos de ustedes, pueblo. Si ustedes se deciden, sigue la propuesta progresista. Gracias por compartir el espacio con todos los colombianos el día de hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a ustedes en Latinos TV, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Estaremos con todos esos temas de actualidad y todo lo que ocurre también en las elecciones presidenciales en Colombia en Latinos TV.